denominación bajo la cual un grupo de cristianos se reúna, el cuerpo de Jesucristo es uno. No importando de pronto algunas diferencias doctrinales que no son, digamos, la sustancia, no remueve el fundamento de la sustancia del Evangelio, no estoy refiriéndome a esas diferencias, sino diferencias menores, aún a pesar de sus diferencias en diferentes denominaciones, el cuerpo de Cristo sigue siendo uno. ¿Cuántas denominaciones cristianas existen? Son muchas. Muchas las conocemos, otras nunca las habíamos escuchado hablar. Nazarenos, presbiterianos, menonitas, pentecostales, neopentecostales, carismáticos renovados, asambleas de Dios, iglesia de Cristo, una es la asamblea de Dios, otra es esta iglesia de Dios, a la cual pertenece este edificio americano, iglesia de Cristo, bautistas, bautistas del sur, bautistas reformados, congregacionales, muchas denominaciones. Ahora, repito, el cuerpo de Cristo es uno solo. ¿Quiénes forman parte del cuerpo de Cristo? Tan solo y exclusivamente los nacidos de nuevo. Solamente aquellos que han nacido de nuevo son parte, solamente ellos, exclusivamente ellos, parte del cuerpo de Cristo. Ahora, pero ¿cómo se nace de nuevo? ¿Quién es un nacido de nuevo? ¿Qué debe existir en una persona para decir, eres un nacido de nuevo? La persona puede decir, yo soy un nacido de nuevo. Es que haya puesto su fe en Jesucristo. Ahora, ¿y qué es poner la fe en Jesucristo? No es creer solamente en Jesucristo. Es decir, creer de una forma literal. Por ejemplo, el pagano puede decir, yo creo en Jesucristo. ¿Tú crees que es el Salvador? Sí, yo lo creo que es el Salvador. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo? No, sí, yo creo que es el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Te quedas solamente con la información. Es una información, un conocimiento tan solo literal. Él sabe, ella sabe. Pero cuando la persona confía completamente en Jesucristo, solamente es entonces cuando esa persona tiene fe para salvación. ¿Por qué es necesario aclarar esto? El pagano, el religioso allá afuera, cualquier pagano, cualquier mundano, no tendría ningún problema, casi cualquiera de ellos, en encomendarse a Jesucristo en una determinada situación de su vida. No tiene problema en encomendarse a Cristo. Te encomiendo a mis hijos, Señor. Bueno, la mujer puede ser incluso espiritista allá en su país, en México, y cuando su hijo le dice, me voy al norte, a pesar de que ella hace trabajo de brujería, de espiritismo, de limpias, y es una chamán conocida, ella puede elevar una oración, y de hecho lo hace. El narcotraficante lo hace, la prostituta lo hace, igual como este espiritista. Señor, yo te encomiendo a mi hijo que se va para el norte. Cuídalo, Señor. Yo tengo fe, Señor, que lo puedes cuidar en todo este tiempo, tráemelo con bien. No tiene ningún problema en creer en Jesucristo, que Jesucristo lo puede cuidar y que Jesucristo puede hacer muchas cosas por el bienestar de esa persona por la cual está intercediendo. Entonces podríamos llegar erróneamente a la conclusión de decir, bueno, yo creo en Jesucristo, esta persona también cree en Jesucristo. Entonces, si yo soy salvo porque creo en Jesucristo y ella cree en Jesucristo, esa persona también debe ser salva. Eso no es así. Eso no es así. La fe que ella tiene y la fe que un cristiano nacido de nuevo, un cristiano regenerado tiene, no es la misma fe. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, ella está hablando de una fe que se aplica a diferentes circunstancias. Una fe que en un momento dado tuvo un accidente y clamó a Jesucristo en ese momento. Clamó, ayúdame, Señor, líbrame. O un día le mandaron el estado de cuenta del banco y para hacerle saber que quedó en ruinas, y clama a Dios. El impío clama a Dios en ese momento. Ahora, ¿será que Dios le va a salvar y le va a abrir la puerta del cielo porque clamó a Dios en ese momento de necesidad?
Ahí es importante, yo quiero que la iglesia entienda la doctrina sana y verdadera, la doctrina bíblica. Un pagano, por el hecho de clamar a Dios, no le hace salvo. No le hace salvo. Un narcotraficante, en todo su historial de narcotraficante, un sicario, en todo su historial de sicario, usted no tiene idea cuántas veces se ha encomendado a Dios y sigue de sicario. El ladrón, cuando va a soltar un banco, hasta se va encomendando a Dios para que le salga bien el trabajito. Bueno, hermano, hay todo tipo de misticismo en todo esto. Él puede clamar a Dios, el pecador, el impío, y eso no le hace salvo. Usted dice, pero ¿cómo? Si clamó a Dios es porque tiene fe en Dios y tiene que ser salvo. No, esa no es la fe a la que nos estamos refiriendo. Bueno, y si esa no es la fe a la cual nos estamos refiriendo, ¿cuál es la fe entonces que salva a un ser humano? ¿Pero salvarlo de qué? Y que si vamos a hablar de salvación, es necesario entonces explicar, bueno, pero ¿salvarme de qué? O sea, ¿cuál es el peligro al que un ser humano se encuentra que necesita ser salvado? Bueno, si una casa está quemando y hay unos niños adentro, tienen la necesidad de ser salvados. ¿Salvados de qué? De ese fuego. Alguien se cayó del barco en alta mar, tiene necesidad de ser salvado. ¿De qué? De las aguas profundas, porque se va a ahogar. No alcanza a llegar a la orilla del mar. Necesita salvación. Bueno, y si el hombre necesita ser salvado, ¿pero salvado de qué? La pregunta es, ¿salvado de qué? ¿Qué condenación tiene el ser humano para que necesite de un Salvador o necesite de una salvación? La condena que tiene el ser humano es fuego eterno. Fuego eterno. Separación de Dios. Pero no solamente separado de Dios, que Dios no esté con él, es separado de Dios sufriendo una condena eterna. Y ahí tampoco nos confundamos. Ahí no digamos no, que no se va con el carácter de Dios, como es un adventista o un testigo de Jehová. Eso no va con el carácter de Dios. Un Dios de amor que pueda castigar eternamente a un ser humano, eso no va con el carácter de Dios. Dicen ellos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí dice de un fuego eterno, de un castigo eterno. De modo que el Evangelio no es un fuego, es un fuego eterno. Ahora, y si fuera cierto la postura, la ideología de estas personas, adventistas, testigos de Jehová, decir, bueno, que un Dios de amor no puede hacer eso. Bueno, ¿cómo explica entonces que un Dios de amor fue capaz de entregar a su hijo y entregar a los malhechores y que lo dejaran, dice la Biblia, como un monstruo irreconocible? Y lo entregó por nosotros. ¿Y sabes la furia que sufrió él? ¿De parte de quién sufrió la furia? De su propio padre. El propio padre desató la ira sobre su propio hijo, sobre su hijo, al más amado. ¿Y creen que no va a desatar ira sobre el impío? No nos equivoquemos. No es rey, si dicen las escrituras. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ahora, entonces, ¿de qué necesita ser salvado el hombre? Del fuego eterno. Ahora, entonces agregamos al punto. Ya entendí que hay una condenación para el hombre y ya sé cuál es la condenación. Pero entonces, ¿cuál es la fe entonces que yo tengo que poner para ser salvo? Ya que no es la fe que profesa el impío, el pagano, el pecador, el que aún vive en sus pecados, el mundano, que clama a Dios en su momento de necesidad, que clama a Dios o habla de un Dios o se refiere a un Dios en el cual en determinadas situaciones y ocasiones de su vida hace uso de él. Un Dios que resulta, como dijo el hermano Paul Washer, muy conveniente. Un político se para, un artista se para en una tarima y dice, gracias a Dios hemos vendido más de 1 millón de copias de discos. Un momento, ¿cuál Dios? Un Dios al cual tú agradeces. Dame una descripción de tu Dios, háblame de tu Dios, ¿cómo es Él? ¿Qué demandas tiene? ¿Cuáles son sus atributos? No hay una explicación para ese Dios. No se sabe cómo es, dónde está, qué requiere el ser humano, cuál es su carácter humano, no se sabe nada. Es un Dios hecho a la semejanza de ellos. Es el Dios becerro de oro para ellos. Un Dios hecho a la conveniencia de cada artista, de cada político. Gracias a Dios, la Ciudad de México en este momento, a través de la política, y gracias a Dios, pero ¿cuál Dios? Es un Dios hecho por ellos en sus mentes, violando el mandamiento que no te harás dioses ajenos delante de mí. Entonces tenemos que clamar a cuál Dios, al Dios revelado en las Escrituras.
Si no fuera necesario clamar al Dios verdadero que está en las Escrituras, entonces Dios nunca se hubiera tomado el tiempo de revelarnos las Escrituras, porque así ustedes me pueden encontrar místicamente. Yo me puedo revelar a cada uno y de forma diferente, cada quien puede creer en mí y tener un concepto de mí de forma diferente. Así que para qué perder el tiempo inspirando a través de mi espíritu la palabra, y ustedes pierdan el tiempo leyendo y juntándose los miércoles actividades, eso no es necesario. Cierra tu Biblia, vete a la casa. Yo me voy a revelar a ti de una forma espontánea, de una forma, una revelación única, particular, de una forma muy especial. Muchos me usan para eso especial. Entonces ya las Escrituras ya no las necesitan. ¿Cuál es el Dios que tenemos que creer? El de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la fe entonces? La fe salvadora, hermano, la única fe salvadora es aquella la cual lleva al ser humano a poner su fe completamente, lo voy a repetir y en voz alta para que nunca se lo olvide y lo mantengamos presente. La única fe salvadora es aquella que lleva al ser humano, el pecador, a depender su salvación, la salvación del ser humano, sola y exclusivamente en los méritos de Cristo en la cruz. Solamente. Si usted no cree eso, hasta ahorita, después de 10 años de cristiano, aún no está en la fe. No. Ah, no, pero ¿cómo? Si yo soy un hombre de religión, serás un hombre de religión, serás un hombre de iglesia, serás una mujer muy dedicada, una mujer que siente que tiene la vocación para esto, para aquello. Pero si tu fe no está basada completamente en los méritos de Cristo en la cruz, aún no tienes la fe salvadora. Ahora, ¿no sería entonces importante que explicáramos entonces cuál es esa fe en los méritos o esa confianza exclusivamente en los méritos de Cristo en la cruz? Lo hemos venido enseñando aquí, hermanos, por varios años ya. Que no hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda hacer para merecer la gracia de Dios sobre mi vida. Absolutamente nada. Es un regalo de Dios. Que lo que Cristo hizo en la cruz, Él murió por mí, Él fue mi sustituto, Él sufrió el castigo de Dios por mí, y que si yo creo en esa obra perfecta, única, yo soy salvo. Soy salvo. El problema que de ahí surge es cuando la persona puso su fe ahí y se olvida de la doctrina y empieza a crear su propia doctrina, no la doctrina bíblica. Dice, bueno, yo ya creí en el Hijo de Dios, yo creo en los méritos, ¿verdad? Pero ahora empieza a hacer una serie de prácticas religiosas para ser salvo. Dice, ya me entiendes, yo ya me confundiste, a ver cómo. ¿No dijiste que pusiste tu fe en Jesucristo para salvación por gracia? Por gracia eres salvo en los méritos de Cristo en la cruz. Ahora tú estás haciendo una serie de cosas para ser salvo. ¿Cómo? Y ahí nacen las iglesias legalistas. Mujer, ¿quieres ser salva? No dice pon tu fe en Jesucristo. Cree en los méritos de Cristo en la cruz y solamente confía en eso, que es la única fuente de salvación. No. El vestido tiene que ponerlo de este color y a esta altura. Te sube un poquito arriba de la rodilla, mujer, ese vestido, estás como nada. Mujer, ¿quieres ser salva? No te pintes la cara. Entonces la mujer ya no se pinta. Mujer, ¿quieres ser salva? Tápate la cabeza y ponte un velo. Si tú te quitas el velo y Cristo viene en esa noche, entonces en el culto, mujer, te vas al infierno y te vas a quemar eternamente. ¿De dónde surge tal cosa? De la mente legalista y sectarista de un ser humano, no de la mente de Dios, porque eso no está en la palabra. O sea, yo para ser salvo tengo que hacer y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y dejar de hacer esto, y esto. O sea que hay leyes que yo tengo que cumplir para ser salvo. Entonces ya no es por gracia, ya no es por los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, si yo tengo que hacer esto, y también tengo que dejar de hacer esto para ser salvo, yo ya no necesito de la obra de Cristo en la cruz, ya no la necesito. Sí, ¿para qué? Ya, tu muerte en la cruz ya es de balde. O sea, déjame a mí que yo haga el trabajo. ¿Okay? Yo, la mujer, digamos una mujer hablando, yo me he de vestir así sin fallarte una sola vez. Y me he de pintar así y de hacer estas buenas obras y estas buenas obras y también estas buenas obras. Hay gente que está sumamente preocupada si está haciendo suficientes buenas obras para ser salvo. Lejos está en su mente de pensar, de que su salvación es gratuita y que depende totalmente de Dios como un regalo de Dios, porque la dádiva de Dios, dice la Biblia, es vida eterna en Cristo Jesús. Es una dádiva, que es un don de Dios, es un regalo.
que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero tal parece que en la iglesia, al olvidar la doctrina y olvidar la teología, empieza a practicar una vida cristiana cerrando las escrituras y viviendo su cristianismo a sus propios ideales, o a los ideales del pastor, o a los ideales del maestro. Si el maestro no se sujeta a la Biblia, hermano, ese maestro no sirve. Si el pastor no se sujeta a la Biblia, en lo que enseña, ese pastor no funciona. La doctrina, la enseñanza siempre tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, sin sacarla, por cierto, de su contexto. Nunca de su contexto. Siempre en todo el contexto general del libro, el contexto general de la Biblia. Ahora, es importante que la iglesia siga estudiando doctrina para no desviarse, para entender y mantener presente siempre qué es lo que somos en Cristo, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, qué papel jugamos nosotros, qué papel juega Dios. Entonces, por lo menos me interesa saber esa parte. Hemos entendido, hermanos, que la gracia, que la salvación no es por gracia, es un don de Dios, que solamente la gracia salvadora es aquella que hace que mi confianza descanse en el sustituto de la cruz, Cristo, su mérito. Él murió por mí, ahí llevó mi pecado, Dios el Padre le hizo beber la copa de ira que era sobre mí, y su justicia se me es imputada a mí, y mi pecado fue puesto clavado en la cruz. Ahora, ¿qué clavó Cristo en la cruz? Dice Colosenses, clavó todas las actas, los decretos, el acta de decreto que nos era contraria. Esa ley, hermano, que nosotros no podemos vivir por causa de nuestro pecado, Cristo la pudo vivir. ¿Qué se nos ha imputado a nosotros a ser recibidos en la familia de Dios? A ser regenerados en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Se nos ha dado la salvación de forma gratuita como un regalo de Dios. Dios, para mostrarnos tan solo las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, nos quiso salvar. Pero también se nos ha imputado, es decir, que se nos ha dado de forma inmerecida la vida justa que Cristo vivió. ¿Cristo vivió una vida perfecta en la tierra o más o menos perfecta? ¿Cómo la vivió? ¿Qué creen ustedes? ¿Cometió algún pecado Cristo? No cometió ninguno, hermano. Nunca nos atrevamos a cometer una herejía tan abominable como decir que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo pecado. Nunca, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es Dios. Es imposible, hermano, que Dios peque. Es imposible. Era imposible que Jesucristo no completara la obra a la cual había sido enviado. Él la iba a entregar a la perfección. Cuando Él murió en la cruz y dijo, consumado es, hermano, en esas palabras, consumado es, hay mucho contenido, mucho que se aplica a nosotros que nosotros necesitamos entender. Consumado es, ya, completé la obra. He muerto por mi pueblo, por el pueblo por el cual Dios me envió a morir. Ya completé la obra, consumado es. Ahora nosotros, al poner nuestra fe en Jesucristo, la vida perfecta que Él vivió, se nos da a nosotros como si nosotros la hubiéramos vivido. ¿Cómo? No puede ser eso, si yo no la merezco. Gracias a Dios que puedes entender eso, esta verdad, y tienes la habilidad de decir que yo no la merezco, porque justamente en lo que no la merecemos es donde se aplica la gracia. Eso se llama gracia. Gracia es un favor, una bondad inmerecida, una misericordia parte de Dios inmerecida. De modo que nosotros decimos, ¿cómo que Dios puede haber hecho tanto por mí si yo no lo merezco? Bueno, para que veas la gracia de Dios. Y es lo que queremos hablar, de la doctrina de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí que yo no la conozco? Y necesitamos conocer. ¿Qué es la gracia? ¿Hasta dónde abarca la gracia? ¿Cuáles son las riquezas que hay en las doctrinas de la gracia? Cristo dijo, consumado es, muere por su pueblo, y su vida perfecta se nos da a nosotros. De modo que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios el Padre, ¿cómo nos ve el Padre? No nos ve en nuestra imperfección. Porque aquí estamos nosotros en la carne, viviendo todavía, cuando digo en la carne, viviendo en este cuerpo humano, el cual aún se contamina de pecado.
Pero cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, ya no somos vistos como tales. Sí, pero ¿cómo es eso? No lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Es un misterio de Dios. ¿Cómo que yo siendo un pecador, el Padre cuando venga a su presencia me ve perfecto? No lo entiendo, no lo que entiendo lo que la Biblia me dice, pero cómo en esencia funciona en el reino celestial no lo sé, y eso no voy a atrever a explicarlo. Lo que sí sé es que por los méritos de Cristo y por la justicia de Cristo, o es decir, por la sangre de Cristo, que estamos hablando de lo mismo, la justicia de Cristo puesta sobre mí, yo soy visto como santo, perfecto, delante del Padre. ¿Pero por cuánto tiempo? Según la Biblia, eternamente. Dice que él es poderoso para salvar perpetuamente a los que creen en Jesucristo. Ahora, ¿cuándo la iglesia nació? Nosotros nuevamente nos referimos a que la iglesia nació en el libro de los Hechos. Es correcto decir eso, pero también es importante entender que la iglesia de Cristo se traza desde el Antiguo Testamento. Desde allá se traza Abraham, a su hijo Isaac, Jacob, todos los patriarcas, ellos son parte de la iglesia también. Ellos también son la iglesia. Pero vamos a referirnos a la iglesia como la conocemos en el Nuevo Testamento. La iglesia nace, hermano. Pero ¿con cuál denominación nace? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la denominación? ¿Qué eran? ¿Pentecostales? ¿Asamblea de Dios? ¿Menonitas? ¿Qué eran? ¿Cómo se llamaba la iglesia de Jerusalén? ¿Cuál es la razón social por la cual ellos se daban a conocer ante las ciudades de las naciones? Ninguna. No había ninguna razón social. Nada. Pero había muchos grupos que se reunían en casas por la persecución, en cuevas. Había iglesia en Esmirna, en Sardis, en Éfeso, en la provincia de Galacia. Y cuando se enviaban las cartas, ¿a dónde se enviaban? A Efesios, a la iglesia que estaba en Filipos, a la iglesia que estaba en Tesalónica, la que estaba en Colosas. ¿Pero cuál era la denominación? Ninguna. ¿Le interesa a Dios la denominación? No le interesa. ¿Le interesa a Dios? ¿Le preocupa a Dios que se llamen católicos romanos? No le preocupa eso. Bueno, en Roma había una iglesia. Y la epístola a los romanos es una carta, una epístola enviada a los que estaban en Roma, los que hoy en Roma, en Italia. Pablo viajó a Italia. Tenía planes de llegar a España, porque ese tiempo España es un país antiguo, hermano. Desde el tiempo que existe Italia, España es viejísima, como figura en el Nuevo Testamento, España. Pero nunca fue a España. Ahora, ¿cuál es la denominación? Ninguna. Hermano, la iglesia, por decirlo así, que nace en la iglesia, en el libro de los Hechos, se fue expandiendo. Grupos desaparecieron aquí. Por ejemplo, en lo que hoy es Turquía, creo que es donde estaba la iglesia de la provincia de Galacia, todo eso está invadido por musulmanes. Pero bueno, no sé qué, la iglesia de Jesucristo desapareció, hermano. Nunca desapareció la iglesia de Jesucristo. Nunca. Es más, la iglesia de Jesucristo, mientras hasta que Cristo vuelva, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. No ha habido un solo espacio en el tiempo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, hasta este tiempo, en que la iglesia de Jesucristo desapareció. Desapareció, se corrompió, ya no hubo verdaderos cristianos. Cuando surge el movimiento del mormonismo, con sus falsas revelaciones, diciendo que es que el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, ha desaparecido. Ya no hay verdadero. Entonces, el ángel morón dice, me ha aparecido, me ha dado esta instrucción, me ha dado esta tabla, y yo voy a restaurar el verdadero evangelio, la verdadera cristiandad. Es una mentira. Nunca, dijo Jesucristo, que las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Nunca ha habido un espacio, ni lo va a haber hasta que Cristo venga, que la iglesia desaparezca. No va a ser. Puede la iglesia sufrir azotes, la iglesia puede sufrir persecución, puede haber que la iglesia, la que se dé a conocer mundialmente, esté corrompida, pero realmente los que la están representando ni siquiera son verdaderos cristianos, y los verdaderos cristianos están suprimidos, sufriendo las malas influencias de estos paganos, de estos cristianos, entre comillas, impíos, y uno diga, bueno, la iglesia desapareció. Pues no, Cristo siempre se ha reservado a su iglesia. Ahora, vayamos a hablar históricamente.
en los primeros 300 años, después de la iglesia naciente en Hechos, no hubo denominación conocida, tales cosas no existían. Había siempre grupos de cristianos por todos lados, dispersos, grupos que a saber a cabalidad cuántos existieron, pues no se puede saber, y cada quien se llamaba de diferente forma. Pero viene a nacer, hermano, oficialmente en el tercer siglo, la Iglesia Católica Romana, que en un principio, hermano, muchos de esos congregantes, muchos de esos miembros eran verdaderos cristianos. El catolicismo no empezó como después se distorsionó. Ahí tenemos a Agustín de Hipona, un verdadero cristiano, un verdadero teólogo de la Iglesia católica, y muchos otros más, que en ese tiempo aún no se ve invadido el asunto de la veneración a María, nada de eso. Estamos hablando de doctrina verdadera, en sus primeros inicios, hermano. Pero no tardó en corromperse. La corrupción, hermano, fue avanzando por mucho tiempo, y los verdaderos cristianos siempre se mantuvieron alejados y ocultos de ellos, escondidos en cuevas padeciendo persecución. Constantino, que fue el rey Constantino, fue el que promulgó, por decirlo así, tolerancia a los cristianos, que ya no hubiera persecución. Él fue quien dio origen a la institución católica. Pero, por ejemplo, siglos más tarde, la impiedad, la oscuridad, hermano, y las atrocidades del catolicismo llegaron a su colmo. Era demasiado paganismo. Lo que se llamaba Iglesia de Jesucristo no arrojaba luz, sino solamente oscuridad. Era horrible las prácticas que se hacían y las creencias que habían adoptado. Era una mezcla de evangelio, de cristianismo con paganismo. Hasta que llega al punto, hermano, en los años 1500, si no estoy citando mal, llega al punto de las indulgencias del catolicismo, donde empieza a vender indulgencias para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Y en qué consistía una indulgencia? Bueno, tú eres católico, pero tú podías hacer tus prácticas pecaminosas, todas las que tú quisieras, borracho, y lo que sea, cualquier práctica. Pero ya teniendo tú una indulgencia, tú ya estabas cubierto, tú ya no ibas a pagar por las llamas del purgatorio, no, tú ya te vas derecho al cielo. Es decir, se vendía la entrada al cielo. Para ese tiempo había un monje, hermano, de origen alemán, llamado Martín Lutero, que fue el que se rebeló, hermano, contra el catolicismo, y lo expuso, formulando 95 tesis, que lo colocó, hermanos, en diferentes lugares de una ciudad llamada Wittenberg, en Alemania. Para ese tiempo recién se había iniciado, la tecnología en punta de ese tiempo era la imprenta. Y valiéndose de la imprenta, Martín Lutero distribuyó muchas de sus 95 tesis. ¿Qué exponía en sus 95 tesis Martín Lutero? Todas las atrocidades del catolicismo. Y el punto culminante, la gota que derramó el vaso, las indulgencias. Era un secuestro al verdadero evangelio. ¿Qué predicaba la Iglesia Católica? Que la salvación era por fe, sí, por la fe en Jesucristo, la fe más las obras. Eso era, hermano, eso es contrario a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que eres salvo solamente por la fe, sin las obras. Pero el catolicismo decía no, y la veneración a los santos, y esto y aquello. Era mucha la oscuridad, era mucho el error doctrinal. Martín Lutero mismo, al levantar un movimiento de protesta contra el catolicismo, él cuando se logra desprender el catolicismo, él mismo arrastra ciertas doctrinas que más adelante Juan Calvino las viene como a depurar y a cortarlas, porque todavía tiene mucha influencia católica. Claro, entendía mucho y por la gracia de Dios lo sacó de ahí, pero había ciertas cosas que él todavía, Juan Calvino dijo, trae mucha influencia todavía católica, Lutero. Pero, ¿qué buscaba Lutero? Lutero buscaba reformar la Iglesia Católica, reformarla, no crear una nueva denominación, una nueva religión, reformar la Iglesia Católica, que entendiera que sus doctrinas estaban totalmente erradas y contrarias a la Biblia, que la tradición para ellos tenía la misma importancia que las Escrituras. Bueno, yo le recomiendo más adelante que usted estudie la biografía de Martín Lutero, cuántas cosas hizo. Martín Lutero fue considerado un hereje,
la iglesia lo excomulgó, como también excomulgaron a Jan Hus y muchos otros más. El catolicismo los quemaba a la hoguera, se daba la Santa Inquisición persiguiendo a estos hombres, matándolos. Ahora, Martín Lutero dio origen, hermano, a lo que hasta el día de hoy se conoce como la Reforma Protestante. No Martín Lutero, sino Dios, a través de Martín Lutero, a través de formular doctrina y promulgar eso y esparcirlo, hermano, por Europa, llevó al catolicismo a la ruina, hermano. Se vino el catolicismo al suelo, la gente abrió los ojos, hubo una verdadera conversión, gente que ya no se le predicaba la Biblia, ya no se predicaba el Evangelio. El catolicismo era una mezcla entre política, religión, paganismo, era todo y hay una época también conocida como el oscurantismo. Era una oscuridad, hermano, lo que se llamaba la Iglesia de Jesucristo. Ahora, Martín Lutero, con su reforma, hermano, lo que se produjo fue que mucha gente se desprendió del catolicismo, dándole un golpe muy fuerte, que más adelante Ignacio Loyola, que hasta el día de hoy el catolicismo lo venera como San Ignacio Loyola, un jesuita que dio origen a la orden de los Illuminatis, de los jesuitas que existen hasta el día de hoy, los Illuminatis, los jesuitas, pues este español, Ignacio Loyola, fue el que dio origen, y él fue el que levantó de nuevo el catolicismo. Un hombre que le hacía todo, era un general de ejército, pero también usaba metafísica y usaba la levitación. El catolicismo es experto en cosas místicas y ocultismo, porque nunca se separó del ocultismo, el catolicismo. Bueno, pues es lo más reciente. Busca un video por ahí en YouTube y vea, por ejemplo, acerca de la sepultura de Juan Pablo II, cuántos símbolos masónicos existen, como algunos creen, que dicen que después va a resucitar Juan Pablo II y la forma del ataúd que le hicieron, otros símbolos satánicos y ocultistas ahí. Ahora, por ejemplo, que se dice la píldora que tiene el catolicismo, la nueva píldora donde el propio Papa dice, la recomienda, donde tú tomas una píldora, el católico, y entra en un éxtasis, una droga. Entras en un éxtasis y ves a Jesús y tienes una experiencia con Jesús, es una droga, y ya la están autorizando. ¿Y qué decir del oscurantismo que está viviendo ahorita el catolicismo con los cardenales gays? Que este cardenal es la pareja de este cardenal, los dos son gays, la violación de los curas a los niños y todo eso. Está infestado de pecado, de perversión. Nunca se apartó, siempre se quedó en el oscurantismo. Ahora, ¿qué? ¿Tenía que permanecer la iglesia de Cristo ahí? No, Cristo tenía que sacarla a los verdaderos que estaban ahí. Y de ahí, hermanos, surgieron en el siglo XV diferentes denominaciones, conocidos como reformados. ¿Por qué? Porque ellos se reformaron. ¿Qué fue lo que reformaron? La doctrina. Si ellos se distinguieron. Nosotros, los cristianos, no somos lo mismo que los católicos. No somos cristianos reformados. Creemos en la doctrina bíblica. Creemos en la iglesia primitiva, en la doctrina primitiva que nos enseñan las escrituras. Tenemos como autoridad solamente, y ahí es donde aparecen 5 doctrinas llamadas las 5 solas. No las recuerdo todas, pero después se las quedo de ver y se las menciono. Sola escritura, que solamente es Cristo, la escritura, solo Christus de latín, que solamente en Cristo, soli Deo gloria es la última, pero soli fei, que solamente trae por la fe, que solamente querían, solamente no doctrinar, nada que ver con el catolicismo. Y ahí, hermanos, nacen diferentes denominaciones que hasta el día de hoy permanecen. Hay otras que surgieron más recientemente, como las Asambleas de Dios, pero denominaciones antiguas, tenemos las iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, diferentes tipos de bautistas, no todos los bautistas son los mismos. Hay ahora más, denominaciones que recientemente en los 1900 aparecieron, pero ellos se reformaron. Somos conocidos a quienes seguimos el cristianismo bíblico como protestantes. Un católico te llama a ti y a mí protestante. Y para hacer burla, nosotros que somos no protestantes, sino protestontos. Ahora protestontos. Porque dice la Iglesia Católica, ellos hicieron una contrarreforma. En el Concilio de Trento, cuando la Iglesia, los verdaderos cristianos se reformaron, esta es la doctrina bíblica. Entonces no vamos a seguir doctrina de hombre, ni nos vamos a sujetar al Papa, un hombre perverso que cree que es infalible, que cree que es el vicario de Cristo, que tiene la autoridad que solamente el Espíritu Santo tiene. Hermano, había material para
rebatir el catolicismo era espantoso lo que el catolicismo había hecho. De modo que Cristo tenía que reformar su iglesia. Cristo tenía que separar a su iglesia de la oscuridad. Y así surge la reforma protestante. Así surge el protestantismo. Diferentes denominaciones a las cuales nosotros estamos metidos provienen de ahí. Pero ahora, que es lo que iba a decir, el catolicismo hace su contrarreforma. Ellos se citan a reuniones que duraron por un largo tiempo, años echaron ellos, hasta que se reformaron ellos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros creemos, y condenaron totalmente las doctrinas y las posturas teológicas tanto de Lutero como de Calvino. Pero los dos pensadores y los dos reformadores, los que forman, digamos, que resaltan más en la reforma protestante son Lutero y Calvino. Fueron los dos hombres clave, hermano, que cuando estos hombres hablaron de doctrina, de teología, eran hombres importantes, filósofos en cuanto a conocimiento de las Escrituras. Muchos cristianos hasta el día de hoy que pertenecen a denominaciones más recientes tienen problemas en entender a Calvino, la postura doctrinal de Calvino, las primeras doctrinas reformadas. Ahora, si el tiempo nos permite, que lo dudo mucho, vamos a hablar de eso. Cuando la iglesia se reforma del catolicismo, crean ellos sus propias doctrinas. No digo por decir su propia doctrina, crean ellos la doctrina que no es católica, papal, sino que es totalmente cristiana. Esto es lo que nosotros creemos, y eso es en las 5 solas. Que solamente la Escritura, solamente Cristo, que solamente por fe, que solo la gloria es para Cristo, y otra que por eso me pasa. Y se basa en eso, y rescatan todas las doctrinas principales que están en las Escrituras, en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, pero que el catolicismo nunca las predicaba. ¿Por qué? Porque esto estaba cerrado. Solo el magistrado puede entenderla. Cuando el hombre empieza a leer las Escrituras se da cuenta que no, que el catolicismo está del todo errado. Ahora, cuando ellos se reforman, surge más adelante, hermano, un movimiento llamado arminianismo. Jacobo de Arminio. ¿Quién era Jacobo de Arminio? Jacobo de Arminio tenía sus propias ideas de interpretar las Escrituras, no acorde con los cristianos que se reformaron en ese tiempo, que se establecieron como la iglesia de Jesucristo reformada, que estaban rescatando la doctrina bíblica que el catolicismo había secuestrado. Jacobo de Arminio empezó a, y déjeme leerlo brevemente si tengo aquí Jacobo de Arminio. Lo tengo aquí. El hombre era un holandés. ¿Qué decía brevemente? Se lo leo. No lo voy a poder explicar por razones de tiempo, pero lo que alcancemos a entender será bueno. Dice que el arminianismo es una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo de Arminio en la Holanda en el comienzo del siglo XVII a partir de la impugnación del dogma calvinista de la doble predestinación. ¿Qué sustentaba Arminio? ¿Cuál era su postura? Sustentaba la salvación en la fe del hombre y no solo en la gracia divina. De modo que si el hombre pierde la fe, pierde la salvación. Frente al concepto calvinista de predestinación o elección, opone el concepto de la presciencia de Dios, a quien su simultaneidad en el tiempo le da conocimiento previo de quién se salva y quién no se salva. Mientras que la voluntad del hombre, o sea, que no puede tener, esta voluntad no puede tener tal simultaneidad y conocimiento, es libre para aceptar a Cristo y someterse a la ley de Dios o rechazarlos. Los arminianos daban especial importancia al libre albedrío, y la doctrina encontró adeptos entre la burguesía mercantil y republicana de los Países Bajos. Es mucho más que leer, pero no es suficiente. Él arremetía con todo lo que la iglesia reformada tenía como doctrina. Él dijo, no hay seguridad, no existe tal cosa como una seguridad. Y él usaba como ejemplo a Satanás. ¿Satanás dónde estaba? En los cielos, deja caer, tú también te caes. No hay tal cuestión como que estás en Cristo y estás seguro. Si estás en Cristo, pero se infiltra un pecado en tu vida o caes en pecado, tú te pierdes la fe, pierdes la salvación. Para Jacobo de Arminio no había elección. Ellos siempre pensaron hasta el día de hoy su libre albedrío, es decir, no depende de Dios la salvación. El arminianismo así lo sostiene, no, es mi decisión, si me salvo o no me salvo. Aquí no es de Dios, Dios ya hizo lo suyo, la decisión es mía. Pero eso no es lo que la Biblia enseñó primitivamente.
Eso no fue lo que los reformadores, la reforma protestante enseñó. Jacobo de Arminio tenía otra perspectiva, otro punto de vista de ver, de interpretar las Escrituras. De modo que se tuvo que llevar a cabo entre los años 1618 y 1619 como un concilio para ver este relajo que estaba armando, esta propagación de la doctrina arminiana. Y entonces se hace lo que se llama como el sínodo de Dort. Creo que esto es, no sé si es en Holanda también se lleva a cabo, donde se convocaron a diferentes 8 países, diferentes líderes cristianos de tiempo, reformados, para ver qué era esto. Se estaba propagando lo que estaba enseñando Jacobo de Arminio. De modo que toda la teología reformada, ellos en el sínodo, o el concilio de Dort, ahí condenaron las doctrinas arminianas y las consideraron herejes. Ahora, un poquito para leer del sínodo de Dort. Ahí el sínodo de Dort decidió el rechazo de las ideas arminianas, estableciendo la doctrina reformada en 5 puntos. Para remeter y refutar, para declarar como herejes las enseñanzas que estaba teniendo Arminio, la Iglesia reformada, ya no estando presente ya Juan Calvino, que ya había tenido mucha influencia, ellos sintetizaron toda la teología reformada en 5 puntos, que son conocidos hasta el día de hoy como 5 puntos reformados o los 5 puntos calvinistas. ¿Cuáles son? Punto número 1. La Iglesia, la doctrina reformada, sostendrá siempre que hay una depravación total en el hombre. Así que el libre albedrío que clamaba Arminio queda considerado como hereje. Si tú estás muerto espiritualmente, estás depravado, según los versículos bíblicos, si el tiempo nos permite, lo vamos a leer. Si usted también se aguanta, que sea un minutito tarde, quiero dar esta enseñanza de la aprobación total, que será el primer punto del calvinismo, y de forma breve. De forma breve, porque ya los hemos estudiado mucho esos versículos aquí y son muy familiares ya entre nosotros. También sostenía en el punto número 2, de una forma sintetizada, la Iglesia reformada, que hay una elección incondicional, que Dios me elige, no por los méritos que yo pueda hacer, sino por un acto meramente de gracia. Que hay una expiación limitada, no como decía Jacobo Arminio, que Cristo murió absolutamente por todo ser humano. Y a Jacobo Arminio lo presentaba como en este ejemplo, suponiendo así. Es decir, que el hermano Roberto tiene una deuda, que él no sabe que vino un fulano muy rico y ya dio un cheque, pero él, por no darse cuenta, por no saber, nunca fue a cambiar el cheque al banco. Ya pagó la deuda de él, ya pagó dinero a la financiera, pero él nunca fue a cobrar el cheque, nunca lo fue a cobrar. Así que el dinero que aquel pagó se fue a la basura, porque finalmente fuiste a la cárcel y pagaste por tu deuda, porque nunca fuiste a cobrar el cheque. Ahí lo dejaste. En el arminianismo se cree igual. Cristo derramó su sangre por absolutamente cada ser humano de este mundo. Pero, como no va a reclamar, no va a beneficiarse, no creer, eso es una pérdida. Pero pérdida de qué, yo digo. O sea que Cristo murió por algunos que al último no lo logró salvar. No lo que enseñan las Escrituras. Cristo no derramó su sangre por aquellos que ya se fueron eternamente y están destinados al infierno, y que simplemente por no ser astutos o inteligentes o sabios no hicieron uso de eso. ¿Por quién murió Cristo? Por un pueblo que ya había elegido de antes. Cristo murió, por eso es la expiación limitada. Solamente se limita la sangre de Cristo a la iglesia. Cuando leímos el libro de Efesios, que dice que murió por la iglesia, fíjate, porque también se le diría que por el mundo, pero ahí es más claro, más específico, por la iglesia, para santificarla, para limpiarla, para lavarla. Pero Cristo no lavó al mundo. No dice en Efesios que murió por el mundo para presentárselo a sí mismo un mundo limpio, sin mancha, que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No dice eso del mundo, porque si hubiera querido hacerlo, Dios lo hubiera logrado, morir absolutamente por todos y presentarse a sí mismo un mundo limpio, que no tuviera ni mancha ni arruga. Pero no dice de eso del mundo, dice de la iglesia, de los que creen solamente. De modo que la expiación solo se aplica a los que creen, solamente a los que creen, no a cada individuo de este mundo. Esa doctrina se conoce como la doctrina del universalismo, que todos se van a salvar aunque no crean en Jesucristo. Ya Cristo ya pagó por ellos. Y hay evangelistas prominentes de las iglesias evangélicas, y uno de ellos es Billy Graham, que él es
de la idea de la doctrina universalista. Musulmanes, budistas, tibetanos, todos se van a salvar, aunque no ejerzan fe en Jesucristo, pero Cristo ya murió por todos. De alguna manera se van a salvar. Eso es herejía completa. ¿Qué más desarrolló en estos 5 puntos la Iglesia Reformada? La gracia irresistible. Que Dios te muestre una gracia a la cual tú puedes resistir, pero Dios es más fuerte que tú, que Dios te arrastra al Hijo, te arrastra y te trae al Hijo. Tú puedes sin resistir a Dios, pero no tanto como para que no te pueda traer al Hijo. Porque resulta que nadie quiere venir a Dios. Y si no es Dios el que te trae, ahí se pierden todos. Entonces aquí, diciendo rápidamente, haciendo un paréntesis, uno dirá, no, pero eso no me... ¿Cómo que una gracia irresistible? ¿Cómo que Dios me trae? Y que Dios no me pide permiso o algo, porque el arminiano clama su libre albedrío. No, yo para ser libre yo tengo que decidir. Pero es que ¿cómo puedes ser tú libre si eres esclavo según la Biblia del pecado? Estás muerto espiritualmente, entonces no puedes elegir. Tiene que Dios libertarte y traerte de esa forma para que puedas realmente ser salvo. Porque si Cristo solamente muere por el mundo entero y crea un sistema de salvación, y ahí expones al Hijo de Dios y le dices a todo pecador, ahí está mi Hijo, le dice el Padre, crean en Él para que sea salvo. Sencillamente van a elegir la oscuridad del pecado y nadie va a venir al Hijo. De modo que tiene que ser Dios el que obra en ellos, resucitándolos de la muerte, dándoles, quitándole el corazón de piedra y poniéndole un corazón de carne para que puedan responder al Evangelio. El arminianismo tiene una postura totalmente contraria. No, es decisión del hombre. Dios hizo lo suyo, es decisión de él. Pero ¿cómo lo va a dejar la decisión de él si el pobre está muerto? De modo que condenó de una forma hereje la Iglesia Reformada a los puntos arminianos. Y el último punto, el quinto de los puntos reformados calvinistas, es la perseverancia de los santos. Que aquellos que Dios llamó, aquellos que conoció, estos mismos, los santificó, los conoció, los justificó y los glorificó. Y que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, que aquel que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. En síntesis, es que la perseverancia de los santos es que es imposible que aquel que ya está en la mano de Dios pueda perderse, como Jacobo de Arminio lo sostiene.